¿Es una broma, Arthur? La pregunta, aguda y con un desprecio manifiesto, atravesó el zumbido sordo de los servidores y el rítmico repiqueteo de los teclados. La teniente Chloe Vance permanecía de pie junto al pequeño escritorio desordenado, con los brazos cruzados, su rostro juvenil era una máscara de severa impaciencia. La luz azul de una docena de monitores se reflejaba en sus ojos, dándoles una apariencia fría y robótica. Ante ella, Arthur Godwin no alzó la vista. A sus 82 años, sus movimientos eran deliberados y económicos. Su mano, nudosa por la edad y marcada por las tenues huellas plateadas de antiguas cicatrices, seguía escribiendo anotaciones pulcras y precisas en un cuaderno desgastado y encuadernado en cuero. El grafito de su lápiz susurraba contra la página. Era una roca en medio de una corriente tecnológica impetuosa, y la corriente se estaba enfureciendo. El centro de operaciones navales temporal era un hervidero de caos controlado, instalado en una serie de tiendas interconectadas y climatizadas en medio de un rincón polvoriento y olvidado del mundo. Jóvenes marineros y oficiales, ninguno mayor de 30 años, se movían con una energía electrizante, sus rostros iluminados por los flujos de datos entrantes. Eran la punta de lanza, gestionando la logística, la inteligencia y las comunicaciones de una enorme fuerza operativa conjunta, y en medio de todo ello estaba Arthur, un contratista civil. Una reliquia que realizaba la aparentemente arcaica tarea de rastreo manual de datos y apoyo administrativo. Le hice una pregunta, insistió Vance, alzando la voz lo justo para llamar la atención de algunos analistas de datos cercanos. Apartaron la mirada rápidamente, para no quedar atrapados en el radio de acción del teniente. Arthur terminó su línea de texto, punteó con cuidado un punto y luego levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul pálido pero claro, no reflejaban miedo ni ira, solo una plácida vigilancia. No, teniente, no es broma. Entonces, ¿qué es eso exactamente? Arthur dejó el lápiz, perfectamente paralelo al lomo del libro. Es un teniente de libro secundario del siglo II. Un respaldo manual. Me ayuda a cruzar los registros digitales en busca de inconsistencias. Vance soltó una breve risa incrédula. Inconsistencias. El sistema es impecable. Lo que estás haciendo es crear un riesgo de seguridad. Un fragmento de datos analógicos sin seguridad en un entorno clasificado. Es una carga. La acusación quedó en el aire. En este mundo, ser llamado carga era peor que ser llamado incompetente. Significaba que eras un peligro para todos. Ha cumplido su propósito bien durante muchos años, dijo Arthur. Su voz serena y suave. Un marcado contraste con la energía frenética de la sala. No me importa si fue grabado en una tabla de piedra por el mismísimo Moisés. Vance espetó. No es protocolo. Tu contrato es de apoyo administrativo, Arthur. No para complacer tus fantasías luditas. Llevas un registro de las requisiciones de suministros. Te aseguras de que el café esté preparado. Y no te entrometas con quienes hacen el trabajo real. Ese es tu trabajo. La humillación pública fue total. Ella lo había reducido a un conserje frente a toda la sala de guardia. Un joven suboficial, un chaval llamado Simmons, se estremeció en su puesto. Siempre le había caído bien a Arthur. El anciano era tranquilo. Pero siempre tenía una palabra amable. Y parecía notar cosas que nadie más veía. Como cuando un marinero estaba exhausto y necesitaba una taza de café recién hecho antes de darse cuenta. Verle hablar así le parecía fundamentalmente incorrecto. Vance no había terminado. Se acercó más, bajando la voz a un siseo conspirativo que, de alguna manera, era más amenazante que sus gritos. La verdad es que ni siquiera sé cómo pasas la verificación de antecedentes.
Una octogenaria con lápiz y papel. ¿Quién eres realmente? Señaló la tienda con un gesto. Este es el futuro. Rápido, eficiente, digital. No hay lugar para la madera a la deriva. Para el sentimentalismo. La mirada de Arthur se desvió de su rostro al cuaderno. Su mano se posó protectoramente sobre la gastada cubierta de cuero. No respondió. Su silencio pareció enfurecerla más que cualquier argumento. Quiero ver qué hay en ese libro, exigió. Su mano se abalanzó para agarrarlo. Instintivamente, la curtida mano de Arthur la sujetó con fuerza. No fue un gesto de agresión. Fue tan simple y definitivo como un candado al cerrarse. Su muñeca quedó atrapada contra la tapa del libro. Por un instante fugaz, Vance sintió una sorprendente fuerza en su agarre, una fuerza tenaz e inquebrantable que desmentía su edad. Vio un destello en sus ojos azul pálido, el destello de un hombre diferente de una época diferente y difícil. La retuvo allí un segundo en silencio antes de soltarla. Toda la sala de guardia se quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de los aparatos electrónicos. Vance retiró la mano bruscamente como si le quemara, y un rubor le subió por el cuello. El anciano que preparaba el café la había desafiado físicamente, aunque brevemente. Su autoridad había sido desafiada. Eso es todo, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Eso es agresión. Voy a denunciarte. Voy a reportarte al comando maestro jefe. Vamos a hacer que te expulsen, no solo de esta tienda, sino de toda esta base de operaciones avanzada. Dio un paso atrás, intentando recuperar la compostura y a su audiencia. Tu pequeña excursión ha terminado, anciano. Seguridad llegará en 5 minutos para escoltarte a confinamiento hasta que podamos organizar el transporte. Arthur simplemente tomó su lápiz y pasó a una nueva página en su cuaderno, como si ella hubiera sido una mosca zumbando alrededor de su cabeza. Mientras Vance se dirigía a la sección de mando para hacer su llamada, una oleada de incomodidad invadió la habitación. Nadie miró a los ojos a nadie más. Todos habían sido testigos de una brutal demolición, una reprimenda total y absoluta a un anciano inofensivo. Les dejó un mal sabor de boca. Pero ella era una teniente, una ambiciosa oficial de alto rango con amigos en las altas esferas. Ella era solo Arthur. No había nada que hacer. Pero el suboficial Simmons no estaba de acuerdo. Observó a Arthur, que ahora parecía más pequeño, más frágil tras la tormenta del teniente. Vio la mano del anciano, la que había detenido al teniente, temblar ligeramente mientras descansaba sobre su libro. No era un temblor de miedo. Arthur era. Había algo más. Un recuerdo. Mientras los dedos de Arthur recorrían el cuero desgastado del cuaderno, el zumbido de la tienda se desvaneció. Por un instante, no. Estuvo allí. Tenía 25 años otra vez, apiñado en la bodega de un avión de inteligencia de señales, el aire impregnado de olor a ozono y miedo. El mismo cuaderno, con su cuero nuevo y rígido, estaba abierto sobre su regazo. En su cabeza, una voz frenética crepitaba informando de la posición de un submarino enemigo que había enmudecido. Un fantasma en las profundidades, los sistemas digitales fallaban, inundados de contramedidas y señales fantasma, pero Arthur podía oírlo. Bajo la estática, bajo el ruido electrónico, había un patrón, un susurro. Su lápiz volaba por la página, no escribiendo palabras, sino transcribiendo un lenguaje que solo él y la máquina podían entender. Sus cálculos eran lo único que se interponía entre un grupo de portaaviones amigo y una tumba acuática. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo el eco de la presión y el peso familiar del libro bajo su mano. Bajó la mirada a la página, con una concentración absoluta, estaba. Un hombre con un trabajo que hacer.
Mientras tanto, el suboficial Simmons sabía que no podía permitir que esto sucediera, no podría vivir consigo mismo si no hacía nada. Desafiar a un teniente directamente era un suicidio profesional, pero había otras vías. Esperó a que Vance estuviera completamente ocupado, reprendiendo a un oficial subalterno cerca del panel de comunicaciones, y luego se deslizó de su silla. Salió rápida y silenciosamente de la carpa principal de operaciones y se dirigió directamente a la pequeña carpa administrativa separada que albergaba la oficina del jefe maestro de comando. Encontró al jefe maestro de comando Rivera en su escritorio, frunciendo el ceño ante una pila de archivos de personal. Rivera era un hombre formidable, de hombros anchos y con una mirada que parecía desvelar capas de bravuconería para ver la verdad de una persona. Era el soldado de mayor rango de la base, el vínculo vital entre el Estado Mayor de Comando y los marineros. ¿Qué pasa, Simmons?, preguntó Rivera sin levantar la vista. Si se trata de turnos de servicio, no estoy de humor. No, jefe maestro, dijo Simmons. Su voz temblaba un poco. Se trata de Arthur Godwin, del COT. El bolígrafo de Rivera se detuvo. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Qué hay de él? La teniente Vance lo está atacando, jefe maestro. Delante de todos. Amenaza con arrestarlo y expulsarlo de la base. Lo llamó una carga, dijo que la agredió. Pero él no hizo nada. Simplemente no le permitió llevarse su cuaderno. Simmons respiró hondo. No está bien, jefe maestro, lo que está haciendo. La forma en que le habla. Alguien tiene que hacer algo. Rivera se reclinó en su silla, estudiando el rostro del joven marinero. Vio una angustia genuina, una feroz sensación de injusticia. Había oído rumores sobre el estilo abrasivo del teniente Vance, pero esto era diferente, y luego estaba el nombre, Arthur Godwin. Rivera había visto al anciano por ahí, una figura tranquila y modesta, pero el nombre estaba archivado en su mente, conectado a una sesión informativa que recibió cuando asumió este puesto. Un anexo especial sobre cierto personal civil, su cuaderno, dijo Rivera, más para sí mismo que para Simmons. Ella intentó tomar su cuaderno. Sí, jefe maestro. Una repentina y fría urgencia se apoderó de Rivera. Se puso de pie, su silla raspó ruidosamente contra el suelo de contrachapado. Gracias, suboficial. Hiciste lo correcto. Vuelve a tu puesto. No le digas ni una palabra a nadie sobre esto. ¿Entendido? Sí, jefe maestro. Mientras Simmons salía corriendo, Rivera cogió el teléfono seguro de su escritorio. No llamó a seguridad de la base. Él no llamó al superior directo del teniente. Se saltó toda la cadena de mando local y marcó la línea directa cifrada a la oficina del comandante supremo de toda la Fuerza de Tarea Conjunta. La llamada fue respondida con una voz nítida y formal. Oficina del almirante Morrison. Habla el comandante Davis. Comandante, le habla el jefe maestro Rivera, desde la base de operaciones de fuerza, FOB. Necesito hablar con el almirante. Es urgente. El almirante está en una reunión informativa clasificada con el jefe maestro de Washington. No puede ser molestado. La voz de Rivera era baja y firme. Comandante, debe interrumpirlo. Ahora mismo. Dígale que hay una situación en el Centro de Operaciones de Fuerza, TOC, que involucra a un contratista civil. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus siguientes palabras. El nombre del contratista es Arthur Godwin. Hubo un momento de silencio sepulcral en la línea. Rivera podía oír el tenue sonido apagado de una reunión informativa de alto nivel de fondo. Entonces regresó la voz del comandante Davis. Todo rastro de formalidad desdeñosa desapareció, reemplazada por un tono de pura sorpresa. Digamos que.
Su nombre otra vez, jefe maestro. Arthur Godwin. La línea quedó en silencio durante casi 30 segundos. Rivera esperó. Podía imaginar la escena a la perfección. El rostro del comandante Davis, pálido, escribiendo una nota y deslizándola frente al almirante de 2 estrellas. Podía imaginar los ojos del almirante examinando las palabras, el leve ceño fruncido, el destello de incredulidad y luego la asombrosa comprensión. Finalmente, Davis volvió a la línea, con la voz apagada y tensa. El almirante está en camino. De vuelta en la tienda de operaciones, la teniente Vance se sentía orgullosa. Había afirmado su autoridad y ahora estaba haciendo alarde de revisar las fuentes de datos, demostrando su concentración y control. Esperaba que 2 corpulentos maestros de armas llegaran en cualquier momento para llevarse al anciano. Sería una lección visible perfecta para cualquiera que pensara que el protocolo era opcional. Estaba dando su pronunciamiento final, asegurándose de que todos entendieran las consecuencias. Que esto sea un claro ejemplo, anunció a toda la sala, aunque sus palabras iban dirigidas a Arthur, que aún permanecía sentado. La seguridad operacional no es una sugerencia. El incumplimiento, la insubordinación y el desafío físico resultarán en la expulsión inmediata y cargos formales. No hay excepciones por edad ni sentimentalismo. La misión es lo primero. Se giró hacia Arthur. Eso es todo. Haré que seguridad te escolte fuera. Estarás en el próximo transporte de regreso a un centro para una evaluación. Este fue su golpe final. La amenaza de una evaluación psiquiátrica forzada fue la humillación máxima, una declaración de que no solo era viejo, sino senil. Un hombre despojado no solo de su dignidad, sino de su propia mente. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Arthur la miró directamente a los ojos. No había ira. No había miedo. Solo había una profunda y cansada lástima. Cerró lentamente su cuaderno y apoyó las manos sobre el escritorio, como si esperara. De repente, un nuevo sonido irrumpió en el ambiente controlado de la tienda. Comenzó como un sordo retumbante y se convirtió rápidamente en el inconfundible gemido de múltiples motores de turbina y el crujido de neumáticos pesados sobre la grava del exterior. No era el sonido de un solo jeep de seguridad. Era un convoy. Todas las cabezas se giraron. La solapa de la tienda se abrió con una fuerza que la hizo golpear contra su marco. 2 marines con uniformes azules, con rifles en sus manos, entraron y tomaron posiciones a ambos lados de la entrada. Toda la sala, una sinfonía de suaves clics y zumbidos momentos antes, cayó en un silencio sepulcral. Entonces entró el contraalmirante Morrison. 2 estrellas brillaban en el cuello de su uniforme impecable. Era un hombre alto e imponente cuya presencia parecía absorber todo el aire de la sala. Estaba flanqueado por su ayudante, el comandante Davis, y un jefe de comando Rivera con rostro adusto. «Atención a cubierta», gritó Rivera. En un instante, todos los marineros y oficiales en la tienda, incluido el teniente Vance, se pusieron de pie de golpe, tiesos como palos, con rostros que mezclaban conmoción y terror. La repentina aparición del comandante de la fuerza de tarea en el centro de operaciones tácticas significaba una de 2 cosas, o la Tercera Guerra Mundial había empezado, o alguien estaba en el peor lío de su vida. Todos estaban firmes. Todos excepto Arthur Godwin. Este permaneció sentado, con la mirada serena y las manos aún apoyadas en el escritorio. La mirada del almirante Morrison recorrió la sala, fría y dura. Recorrió los rostros aterrorizados de los oficiales subalternos, la postura rígida del teniente Vance, y luego se detuvo. Se fijó en el anciano sentado ante el pequeño y desordenado escritorio. La expresión severa del almirante se suavizó,
reemplazada por algo completamente distinto, una mirada de profundo y puro respeto. Asombro, incluso. Ignoró a todos los demás. Caminó directamente por el centro de la sala, con sus botas lustradas en silencio sobre la alfombra de goma, y se detuvo justo frente al escritorio de Arthur. La sala contuvo la respiración. La teniente Vance parecía a punto de desmayarse. El contraalmirante Morrison se irguió en toda su impresionante altura, dio medio paso atrás y ejecutó el saludo más brusco e impecable de sus 30 años de carrera. Fue un saludo con profunda y reverente deferencia, la que un soldado muestra no solo a un oficial superior, sino a un monumento viviente. Jefe maestro Godwin, resonó la voz del almirante, clara y resonante en el silencio atónito. Es un honor, señor. Mantuvo el saludo, con el brazo rígido y la mirada fija en Arthur. Lenta y deliberadamente, Arthur Godwin se levantó de su silla. No era tan alto como el almirante. Su espalda estaba ligeramente encorvada por la edad, pero se mantenía de pie con una dignidad inquebrantable. Levantó su mano arrugada hacia la suya y devolvió el saludo con la precisión, firme y práctica, de un hombre para quien el gesto era tan natural como respirar. Almirante, dijo Arthur, con voz tranquila, pero que se oyó en cada rincón de la tienda. Morrison dejó de saludar solo después de que Arthur lo hiciera. Luego se giró para encarar a la atónita asamblea, con los ojos encendidos. Su mirada se posó en el teniente Vance, que temblaba visiblemente. Para aquellos de ustedes que no fueron informados adecuadamente, comenzó el almirante en voz baja. Gruñido peligroso. Han estado compartiendo este espacio con una leyenda viviente. Permítanme presentarles al jefe maestro técnico criptológico Arthur Godwin, retirado. Una oleada de murmullos confusos recorrió al personal más joven. El jefe maestro era un alistado de alto rango, sin duda, pero no uno que normalmente provocaría una respuesta tan dramática de un almirante de 2 estrellas. El jefe maestro Godwin, continuó el almirante, alzando la voz, es el hombre que en 1982, sin ayuda de nadie, evitó un catastrófico enfrentamiento de la flota en el Atlántico Norte al descifrar el cifrado K, un código que nuestras computadoras más avanzadas en aquel entonces decían que era indescifrable. Lo hizo con lápiz, papel y una mente que ve patrones en el caos que ninguna máquina puede. Señaló el escritorio. Ese cuaderno, que algunos de ustedes podrían considerar una antigüedad, contiene las referencias cruzadas manuales de cada movimiento importante de suministros y personal en este teatro. Sus notas han identificado 3 errores logísticos críticos solo en el último mes, ahorrándonos millones de dólares y, lo que es más importante, asegurando que equipo vital llegara a donde debía ir. Las inconsistencias que busca son los diminutos fantasmas digitales que pueden causar la muerte de personas. El almirante dio un paso hacia Vance. Su trabajo, realizado discretamente en un rincón, es más vital para el éxito diario de esta misión que la mitad de los flujos de datos que veneran en sus pantallas. Sirve como contratista civil no porque necesite el dinero, sino por un sentido del deber que ni siquiera podrían comprender. La sangre había desaparecido del rostro de la teniente Vance. Miró a Arthur, al hombre del que se había burlado y amenazado, y lo vio por primera vez. El anciano tranquilo había desaparecido, reemplazado por un gigante de la historia naval. El peso de su propia e imponente ignorancia la aplastó. Teniente, la voz del almirante ahora era peligrosa. Su expediente dice que se graduó como el mejor de su clase en la academia. Parece que se olvidaron de enseñarle la lección más importante, que la sabiduría no es solo propiedad de los jóvenes y que las herramientas del pasado a veces tienen más poder que las máquinas del futuro. Su ignorancia solo es superada por su arrogancia. Se presentará en mi oficina mañana a las 6. Haga las maletas. La reasignarán.
Había destrozado su carrera en un solo párrafo. Pero antes de que Vance pudiera siquiera balbucear una respuesta, Arthur habló. Almirante, dijo con suavidad. Con el debido respeto, la teniente cumplía con sus deberes tal como los veía. Su preocupación por la seguridad operativa era ferviente. Pero su intención era acertada. Es joven. Ve el mundo en unos y ceros. Lleva tiempo aprender a leer los espacios intermedios. Su acto de gracia fue más impactante que la llegada del almirante. Había sido humillado públicamente y ahora defendía a su torturador. Fue una demostración de un carácter tan profundo, tan seguro, que no necesitaba venganza. Fue la lección final. Tácita. Mientras Arthur hablaba de leer los espacios intermedios, echó un vistazo a su cuaderno. La imagen volvió a brillar en su mente, esta vez con más claridad. Un jefe maestro canoso, su propio mentor, le entregó el libro en blanco de su primer despliegue décadas atrás. Las máquinas mienten, muchacho, había dicho el hombre con la voz ronca por 1000 cigarrillos. Los datos se pueden corromper. Pero lo que ves con tus ojos, lo que oyes en la estática, lo que te dice tu instinto, lo escribes aquí. Tu mente y este libro son las únicas herramientas en las que puedes confiar de verdad. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. La teniente Chloe Vance fue reasignada a un centro de gestión de registros en Norfolk, Virginia. Era un lugar donde las carreras iban a morir, un purgatorio de papel y polvo, un castigo analógico apropiado para su arrogancia digital. Pero las acciones del almirante fueron más allá de un simple castigo. Instituyó un nuevo módulo de entrenamiento para todo el mando, obligatorio para todos los oficiales subalternos. Se llamó la Doctrina Godwin, una serie de conferencias y ejercicios prácticos centrados en el elemento humano en la guerra moderna, en la intuición, la perspectiva histórica y la importancia crucial de respetar a cada persona del equipo, independientemente de su edad o rol percibido. Arthur Godwin permaneció en su puesto, continuando su trabajo en silencio. Sin embargo, su estatus había cambiado irrevocablemente. Los jóvenes marineros se acercaron a su escritorio con silenciosa reverencia. Le trajeron café. Le hicieron preguntas, no sobre datos, sino sobre su tiempo en el servicio, escuchando atentamente sus historias. Se había convertido en el alma del centro de operaciones. Varios meses después, en una pequeña cafetería a las afueras de la estación naval de Norfolk, Chloe Vance revolvía una taza de café solo, contemplando una calle lúgubre y empapada por la lluvia. Su nueva vida era un ciclo monótono de archivar y archivar. Se había sentido humilde, sin recursos. Entonces sonó la campana de la puerta y levantó la vista para ver entrar a Arthur Godwin. Estaba en Virginia visitando a sus nietos. Al principio no la vio, ya que se dirigía lentamente al mostrador para pedir un té. El corazón de Vance latía con fuerza en su pecho. Podría haberse escabullido, haber evitado el encuentro por completo. En cambio, se levantó y se dirigió al mostrador. Ella pagó su té antes de que él pudiera sacar la cartera. Llevó la taza a la mesita donde él había elegido sentarse. La colocó frente a él sin decir palabra. Arthur levantó la vista del periódico, sus pálidos ojos azules la observaban con la misma calma que había mostrado en la tienda. Él notó el cambio en ella. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vergüenza silenciosa y un destello de humildad ganada con esfuerzo. Jefe maestro, dijo ella, con una voz apenas susurrante. Era la primera vez que usaba su título. Él simplemente asintió, un gesto de reconocimiento, de aceptación. No hizo falta un gran discurso de perdón. La lección estaba aprendida. Volvió a concentrarse en el periódico y ella se alejó, dejándolo en paz. Los héroes más silenciosos suelen portar los legados más sonoros.
Su valor no se mide en ruido ni metales, sino en el cumplimiento silencioso y constante de un deber que otros han olvidado hace tiempo. Si te inspiró la historia de Arthur Godwin, dale a me gusta a este video, suscríbete a Better en Valor y compártelo con alguien que aprecie el verdadero honor. Cuéntanos en los comentarios qué historia de valentía sin pretensiones deberíamos contar a continuación.